Así era la vida en Babilonia en los últimos días, antes de aquella noche fatal del año 539 antes de Cristo, cuando la ciudad más poderosa del mundo antiguo cayó sin que casi nadie dentro de sus murallas lo hubiera podido imaginar siquiera. Babilonia no era simplemente una ciudad. Era un mundo completo, una civilización en sí misma, un organismo vivo de más de 1 millón de almas que respiraban, comerciaban, adoraban, amaban y morían bajo la sombra de torres que tocaban el cielo y de palacios que desafiaban la imaginación humana. Caminar por sus calles era una experiencia que ningún viajero del mundo antiguo olvidaba jamás, porque nada en el resto de la tierra conocida se le comparaba en escala, en riqueza, en color, en ruido, o en la extraña mezcla de magnificencia y corrupción que impregnaba cada rincón de esa ciudad colosal. Las murallas de Babilonia eran la primera maravilla que golpeaba al visitante antes de entrar. No eran simples muros defensivos. Eran estructuras tan anchas que los cronistas de la época afirmaban que 2 carros de guerra podían circular sobre su cima en sentidos opuestos sin que sus ruedas se rozaran. Construidas con ladrillos de arcilla cocida y recubiertas en ciertos tramos con azulejos esmaltados de un azul profundo que relucía bajo el sol mesopotámico, aquellas murallas formaban un sistema doble que rodeaba la ciudad entera. La muralla interior, llamada Imgur-Enlil, y la exterior, llamada Nimiti-Enlil, creaban entre sí una zona amortiguada donde los soldados podían moverse con rapidez. Existían también fosos llenos de agua del río Éufrates, canalizados estratégicamente para hacer de Babilonia una fortaleza que en teoría debía ser inexpugnable. Y sin embargo, como la palabra de Dios había profetizado siglos antes, la inexpugnable caería en una sola noche. Entrar a la ciudad desde el norte significaba atravesar la famosa puerta de Ishtar, que en aquellos días era uno de los objetos más impresionantes que el ojo humano podía contemplar. Revestida completamente de ladrillos vidriados en azul brillante, decorada con filas de toros y dragones en relieve. Criaturas sagradas consagradas a los dioses Hadad y Marduk, respectivamente, la puerta era un portal entre el mundo ordinario y el universo sagrado babilónico. Al cruzarla, el visitante accedía a la vía de las procesiones, una avenida ceremonial bordeada de leones rugientes en relieve sobre las paredes de ambos lados, decorada para las grandes fiestas religiosas, con guirnaldas, estandartes y antorchas. El suelo de esta avenida estaba pavimentado con losas de piedra caliza blanca y piedra roja jaspeada, un lujo casi incomprensible en una región donde la piedra natural era escasa y debía traerse desde lejos a un costo enorme. Esa avenida llevaba directamente al complejo del templo de Marduk, el corazón espiritual de todo el imperio. Marduk era el dios supremo de Babilonia, y su templo, llamado Esagila, era el centro de gravedad religioso de toda la ciudad. Era un complejo enorme de patios, santuarios secundarios, dependencias para los sacerdotes y cámaras del tesoro que albergaban riquezas acumuladas durante generaciones de conquistas. En lo más profundo del santuario central reposaba la estatua de Marduk, recubierta de oro, vestida con ropas reales que se renovaban con cada fiesta religiosa, adornada con joyas ofrendadas por reyes que buscaban el favor del dios. Los sacerdotes que servían en el Esagila formaban una casta poderosa, educada, con conocimientos de astronomía, matemáticas, medicina y rituales que transmitían de generación en generación. Eran, en muchos sentidos, los guardianes del saber babilónico, y su influencia sobre la vida cotidiana de la ciudad era tan profunda como la del propio rey. Junto al Esagila se alzaba la gran torre escalonada, el Etemenanki, cuyo nombre significaba en acadio Casa de la Fundación del Cielo y la Tierra. Con sus 7 pisos de ladrillos cocidos, alcanzaba una altura que los cálculos modernos ubican entre los 90 y los 100 metros,
y era visible desde kilómetros a la redonda como un faro de poder humano elevado hacia los cielos. Muchos estudiosos de la Biblia identifican esta torre con la que la Escritura llama la Torre de Babel. Y es imposible no sentir el peso de esa posibilidad cuando uno comprende que estamos hablando del mismo suelo, del mismo río, de la misma llanura entre el Tigris y el Éufrates, donde un día la humanidad reunida desafió a Dios. La vida cotidiana en Babilonia giraba alrededor de ritmos que combinaban el trabajo, el comercio, la religión y el placer con una fluidez que sorprende incluso hoy. Las calles de la ciudad no eran en su mayoría grandes avenidas. La mayoría eran callejones angostos y sinuosos que serpenteaban entre casas de adobe de 1 o 2 pisos, construidas alrededor de patios interiores que permitían la ventilación y la luz en un clima de calor extremo. Las casas de los ciudadanos comunes tenían pocas ventanas hacia la calle, para preservar la privacidad y protegerse del polvo y del ruido. La vida doméstica se desarrollaba hacia adentro, en torno al patio central donde las mujeres cocinaban, los niños jugaban y las familias comían bajo las estrellas durante las noches cálidas. Los techos planos eran también espacios vitales. En ellos se dormía en verano, se tendía la ropa, se almacenaban provisiones y se realizaban pequeños rituales domésticos dedicados a los dioses del hogar, que en la religión babilónica eran figuras espirituales que protegían cada familia específica. Los mercados de Babilonia eran un universo aparte, un espectáculo de humanidad y comercio que reunía en el mismo espacio a mercaderes de Egipto, Persia, Arabia, el Mediterráneo oriental, el Cáucaso y las tierras del Indo. El Éufrates que cruzaba la ciudad era la arteria principal por la que llegaban las mercancías. Maderas preciosas del Líbano, cobre de Chipre, marfil de África, especias y telas de la India, lana de las montañas del norte, dátiles y cereales de las llanuras mesopotámicas. Los mercados intercambiaban estas mercancías mediante un sistema monetario basado en el peso de la plata, aunque también existía el trueque para las transacciones menores. Los contratos comerciales estaban regulados por leyes escritas, registradas en tablillas de arcilla que los comerciantes conservaban como documentos legales. Babilonia tenía en esa época uno de los sistemas comerciales más sofisticados del mundo antiguo, con préstamos a interés, contratos de asociación, registros de propiedades y hasta algo que podríamos llamar primitivos instrumentos financieros. La prosperidad de la ciudad era real y tangible, y para sus habitantes más acomodados, la vida material ofrecía un nivel de comodidad y refinamiento que pocas civilizaciones de la época podían igualar. La cocina babilónica era abundante y variada. Las tablillas culinarias que han sobrevivido al paso de los milenios revelan una cultura gastronómica que sorprende por su complejidad. Se consumían panes de distintos tipos, elaborados con cebada y emmer, fermentados o no, cocidos en hornos de arcilla o sobre brasas. Las legumbres como las lentejas, los garbanzos y los guisantes eran alimento común. La carne de cordero, cabra, buey y cerdo aparece en los registros, así como distintos tipos de pescado del río y aves de corral. Las cebas de ajo y cebolla eran omnipresentes como condimento, y las hierbas aromáticas se usaban tanto en la cocina como en la medicina. La cerveza de cebada era la bebida más popular, consumida en todos los estratos sociales, desde el trabajador que recibía su ración diaria hasta los sacerdotes que la ofrecían en las ceremonias religiosas. Los banquetes de los nobles y los funcionarios del rey podían incluir decenas de platos preparados por cocineros especializados, músicos que amenizaban la comida, y cantidades de vino traído desde las regiones vinícolas del norte que hoy corresponden al Kurdistán iraquí. El placer de la mesa era en Babilonia un arte cultivado con seriedad. La educación en Babilonia se concentraba en las escuelas vinculadas a los templos, llamadas Eduba, que significa Casa de las Tablillas.
Allí los hijos de los funcionarios, los mercaderes prósperos y los sacerdotes aprendían a leer y escribir en cuneiforme, la escritura babilónica grabada sobre tablillas de arcilla húmeda con un estilete de caña. El proceso de aprendizaje era arduo y comenzaba con los signos básicos, avanzaba hacia la copia de textos literarios y legales, y culminaba para los más talentosos en el dominio de la astronomía, la matemática y la adivinación. Los babilonios tenían un sistema de numeración en base 60 que aún hoy usamos para medir el tiempo y los ángulos, sin que la mayoría de las personas sepa que esa herencia viene de esta ciudad que la Biblia condena con tanta firmeza. La astronomía babilónica era avanzadísima. Los sacerdotes astrónomos registraban los movimientos de los planetas con una precisión que no sería superada hasta muchos siglos después. Y utilizaban esos registros no solo para fines calendáricos, sino principalmente para la adivinación, porque creían que los astros comunicaban la voluntad de los dioses sobre el destino de los reinos y de los hombres. Es aquí donde uno siente más nítidamente el peso de la tragedia espiritual de Babilonia. Toda esa inteligencia, toda esa capacidad de observación y registro, todo ese poder de cálculo y predicción, estaba consagrado no al Dios vivo, sino a un sistema de dioses falsos que no podían salvar a nadie. El dios Marduk, el dios Nabú de la escritura y la sabiduría, la diosa Ishtar del amor y la guerra, el dios Sin de la luna, el dios Shamash del sol. Todos ellos eran construcciones humanas revestidas de oro y poder. Y frente a todos ellos, el Dios de Israel había declarado por boca de sus profetas que Babilonia caería, que sus ídolos serían vergüenza, que sus sabios no podrían salvarla en el día del juicio. El profeta Isaías, escribiendo más de un siglo antes de la caída, había nombrado al conquistador de Babilonia con un detalle que deja sin palabras. Lo llamó Ciro, el nombre preciso del rey persa que en el año 539 a.C. entraría a la ciudad por las puertas que el propio Belsasar había dejado abiertas esa noche fatal. Eso es la profecía bíblica, no suposición, no estimación, no tendencia. Es conocimiento divino de lo que aún no ha ocurrido. La vida religiosa en Babilonia no era solamente asunto de templos y sacerdotes. Impregnaba cada aspecto de la existencia cotidiana. Los bebés nacían bajo la vigilancia de demonios y espíritus que debían ser mantenidos a raya mediante amuletos, conjuros y rituales específicos realizados por las parteras. Las enfermedades se entendían como resultado de la ira de algún dios o del ataque de algún demonio, y el tratamiento combinaba plantas medicinales con exorcismos y oraciones. Los matrimonios se concertaban mediante contratos escritos que el esposo entregaba a la familia de la novia, y la mujer babilónica tenía derechos legales significativos para la época. Podía poseer propiedades, realizar contratos comerciales y divorciarse bajo ciertas condiciones. Los funerales incluían rituales para garantizar que el espíritu del muerto llegara pacíficamente al inframundo, llamado Kur, y los difuntos eran enterrados con ofrendas de comida, bebida y objetos personales que se creía necesitarían en la otra vida. La muerte era un umbral entre dos mundos, y los babilonios vivían con esa conciencia constante de que más allá del horizonte visible había fuerzas invisibles que gobernaban el destino de los hombres. Cuanto más cerca estaban de la verdad de lo que ellos mismos podían imaginar, aunque buscaran esa verdad en los lugares equivocados. El palacio del rey Nabucodonosor II, que había dominado el imperio durante décadas en la generación anterior, era en esa época una construcción de escala faraónica. Las excavaciones del siglo XX revelaron que el complejo palaciego al norte de Babilonia abarcaba una superficie enorme, con 5 grandes patios sucesivos, salones de trono revestidos de ladrillos esmaltados con palmas y leones, cámaras administrativas donde los escribas registraban en tablillas de arcilla cada transacción del Estado, cada ración distribuida,
cada artesano contratado. En algún rincón de ese complejo, la tradición bíblica y las investigaciones modernas sitúan los famosos jardines colgantes, considerados en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo. Si existieron exactamente como los describen las fuentes griegas tardías, sigue siendo objeto de debate, pero la imagen que esas fuentes transmiten es la de jardines escalonados construidos sobre terrazas artificiales, irrigados mediante un sofisticado sistema de elevación de agua, donde árboles, flores y plantas de regiones distantes crecían por encima de los tejados de la ciudad, creando una montaña verde en medio de la llanura plana de Mesopotamia. Fuera como fuera su forma exacta, el hecho de que semejante proyecto existiera o fuera concebible en esa ciudad habla del nivel de ingeniería, riqueza y voluntad de poder que caracterizó a Babilonia en su apogeo. En los años que precedieron a la caída, el último rey de Babilonia era Nabónido, un personaje extraño y enigmático que había abandonado la ciudad durante años para retirarse al oasis de Tema en Arabia, dejando el gobierno en manos de su hijo Belsasar como corregente. Nabónido había descuidado el culto de Marduk, favoreció al dios lunar, sin por razones que aún debaten los historiadores, y con ello se había enajenado a los poderosos sacerdotes del Esagila, cuyo apoyo era esencial para la estabilidad del reino. Cuando las tropas persas de Ciro comenzaron a avanzar hacia Babilonia, muchos ciudadanos y sacerdotes babilonios no sintieron el impulso de morir defendiendo un rey que había traicionado su propia tradición religiosa. El profeta Daniel vivía en esa ciudad. Había llegado como cautivo deportado por Nabucodonosor décadas antes, y era ya un anciano cuando Belsasar, embriagado de poder y de vino, organizó en el palacio aquel banquete infame durante el cual mandó traer los vasos sagrados que su abuelo había tomado del templo de Jerusalén. La Biblia lo narra en el capítulo 5 de Daniel con una precisión dramática que ninguna novela humana podría mejorar. Mientras los nobles bebían en los vasos consagrados al Dios de Israel y alababan a sus ídolos de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra, una mano humana apareció de la nada y escribió sobre el muro encalado del salón 4 palabras que ninguno de los sabios y adivinos del rey pudo leer ni interpretar. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esas 4 palabras en arameo contenían la sentencia de Dios sobre el reino más poderoso de la tierra. Daniel, llamado al salón a instancias de la reina madre que recordaba su sabiduría legendaria, las interpretó sin vacilar ante el rey que lo ofrecía riquezas y poder. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. En esa misma noche, mientras el banquete continuaba en la ciudad que se creía invulnerable, los ejércitos de Ciro desviaron el caudal del Éufrates aguas arriba mediante un canal que habían excavado para reducir el nivel del río donde éste atravesaba las murallas de la ciudad. Cuando el agua bajó lo suficiente, los soldados persas avanzaron por el lecho parcialmente seco del río, entraron por las compuertas metálicas del muro ribereño que alguien había dejado abiertas esa noche, y tomaron la ciudad desde adentro, casi sin resistencia. Belsasar murió esa misma noche. El reino más grande del mundo cayó en pocas horas, exactamente como la palabra de Dios lo había anunciado. ¿Por qué cayó Babilonia? No cayó simplemente porque Ciro tuviera un ejército más inteligente o una estrategia superior, aunque la tuvo. Cayó porque había llegado la hora de Dios, y cuando llega la hora de Dios, ninguna muralla resiste, ningún ejército prevalece, ningún banquete puede posponer la sentencia que ha sido escrita. La Biblia habla de Babilonia no solo como una ciudad histórica, sino como un símbolo eterno de lo que ocurre cuando la humanidad construye su identidad sobre el orgullo, la idolatría y el desprecio del Dios vivo. El libro de Apocalipsis
usa la imagen de Babilonia para describir el sistema mundial de los últimos tiempos. Ese sistema que seduce a las naciones con sus riquezas y sus placeres, que embriaga a los reyes con la copa de su fornicación, que persigue a los santos del Altísimo y se cree eterno e invencible. Caída es la gran Babilonia, anuncia el ángel en el capítulo 18 del Apocalipsis, y esas palabras resuenan a través de los siglos, porque apuntan hacia un juicio que todavía está por cumplirse en su forma definitiva. Daniel vivió todo eso desde adentro. Fue deportado siendo adolescente. Vio con sus propios ojos el esplendor de Babilonia. Sufrió en carne propia las presiones de un sistema que quería borrarlo como israelita y reemplazarlo con una identidad babilónica. Le dieron un nuevo nombre, Beltsasar. Le ofrecieron la comida del rey, la educación de los magos, las vestiduras del poder. Pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Como dice el primer capítulo de su libro, y esa decisión tomada en silencio, sin espectáculo, en la privacidad de su conciencia ante Dios, fue la piedra sobre la que se construyó toda su vida de fidelidad. Cuando llegó la hora del foso de los leones, Daniel estaba listo no porque hubiera preparado un plan de emergencia, sino porque llevaba décadas practicando la obediencia cuando nadie lo veía. Eso es lo que Babilonia no pudo comprar. El corazón de un hombre que había decidido pertenecerle a Dios sin condiciones. Quiero hacerte una pregunta que quizás nunca te hayas hecho con esta profundidad. ¿En qué se parece tu mundo actual al mundo de Babilonia? No en lo arquitectónico, no en lo geográfico, sino en lo espiritual. ¿Hay en tu vida algún sistema, alguna cultura, alguna lógica del ambiente que te está ofreciendo riquezas, identidad, comodidad, reconocimiento, a cambio de que vayas cediendo poco a poco lo que más importa? ¿Hay alguna escritura en el muro que estás eligiendo no leer porque leerla te obligaría a cambiar algo? Comparte tu respuesta en los comentarios, porque creo que esta pregunta nos toca a todos de maneras muy distintas y muy personales, y la conversación que puede surgir de ella puede ser más poderosa que cualquier cosa que yo pueda decirte desde aquí. La historia de Babilonia no es un museo, es un espejo. Y el espejo no refleja solamente el pasado de una ciudad muerta en las llanuras de Irak. Refleja el presente de cada generación que construye sus torres sin contar con Dios, de cada corazón que busca seguridad en lo que puede ver y tocar en lugar de en aquel que lo ve todo. Daniel sobrevivió a Babilonia no porque fuera más inteligente que los magos, ni más valiente que los soldados, sino porque su confianza estaba depositada en un Dios que no cambia, que no miente, que cumple cada palabra que ha pronunciado. El mismo Dios que escribió sentencia sobre el muro del palacio de Beltsasar es el mismo Dios que hoy tiene tu nombre escrito en otro libro, el libro de la vida, si tú has decidido seguir a Jesucristo. Y ese libro no puede ser borrado por ningún rey, por ningún imperio, por ninguna potencia de este mundo o del venidero. La gran Babilonia cayó en una noche. Los jardines colgantes, los muros de ladrillos esmaltados, la puerta de Ishtar, los templos de Marduk, las tablillas de arcilla con sus registros de miles de años de civilización. Todo quedó eventualmente bajo la arena. Hoy, en lo que es el actual Irak, los arqueólogos recorren las ruinas de lo que fue el centro del mundo, y la imagen que contemplan es exactamente la que Isaías describió siglos antes de que ocurriera. Babilonia, la joya de los reinos, el esplendor y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las trastornó. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. La palabra de Dios no falla, no ha fallado nunca. Y esa certeza es el fundamento sobre el que el creyente puede vivir sin miedo en cualquier época de la historia humana, incluyendo esta nuestra, que tiene sus propias versiones de Babilonia, sus propios banquetes de Beltsasar, sus propias escrituras en el muro que preferimos ignorar. Si este video te ha movido por dentro, si algo de lo que has visto hoy te ha hecho pensar de manera diferente sobre el tiempo en que vivimos,
y sobre la fidelidad que Dios merece de tu parte, te pido que lo compartas con alguien a quien quieras. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Seguimos explorando juntos la palabra y la historia, porque en esa exploración encontramos siempre al mismo Dios vivo que actuó ayer y que actúa hoy. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta el próximo video.